Bien, hoy vamos a meternos en un tema que de verdad seguro resuena en muchísimos hogares. ¿Y de qué manera? Tenemos el material de una charla súper interesante entre un grupo de padres y personal de una escuela, todos tratando de entender el mundo digital de sus hijos. Un mundo que cambia cada semana casi. Totalmente. La misión de hoy es entender a fondo un término que se ha vuelto viral, brain rot. Brain rot. Sí. Vamos a ver qué significa, cómo se conecta con unos personajes rarísimos llamados Italian brain rots y por qué un juego en Roblox, Steal a Brain Rot, está causando tanto pero tanto revuelo entre los niños de primaria. Y es que la clave aquí, y lo que me parece fascinante, es que no estamos hablando solo de un videojuego. No, para nada. Súper directa de lo que de verdad les preocupa a los educadores y a los padres. Y eso nos permite analizar no solo el qué está pasando, sino el por qué les impacta tanto. Exacto, el por qué. Ok, empecemos por el principio. La palabra. Brain rot. Suena bastante fuerte, casi a diagnóstico médico. Sí, es un término muy gráfico. Literalmente se traduce como putrefacción cerebral. Qué fuerte. Y es, bueno, un poco alarmista, si quieres. Es la forma que tiene la gente de describir esa sensación de deterioro mental por consumir, digamos, contenido de muy bajo valor. ¿Te refieres a esa niebla mental que te queda después de estar una hora viendo videos cortos y luego quieres leer un libro y no puedes? Esa misma sensación. Esa es una de las ideas clave. Otra es el tipo de contenido. Memes, videos sin sentido, cosas muy triviales. Que no te aportan nada. Nada. Y la tercera es como una desconexión de la realidad. Tu mente se queda pegada en esos temas. Y la cuarta, que es la más importante, es que se ve como un efecto acumulativo. O sea, no es de un día para otro. No, es un deterioro gradual por malos hábitos de consumo. Entiendo el concepto, pero uno podría pensar que es solo jerga de Internet, algo pasajero. Sin embargo, esto parece ser mucho más grande, ¿no? Hasta la Universidad de Oxford le prestó atención. Correcto. Y ese dato le da una legitimidad cultural enorme. En 2024, después de una votación con casi 40,000 personas, Oxford la nombró la palabra del año. 40,000 personas. ¡Wow! Eso te dice que el término captura una ansiedad muy real, muy actual, sobre cómo nos está afectando el contenido digital. Y las fuentes que tenemos dan ejemplos muy concretos. Si brain rot es la enfermedad, ¿cuáles serían los síntomas? Hay uno que menciona el estudio de Oxford que es particularmente peculiar. Sí, el caso de Skibidi Toilet. Skibidi Toilet. Es el ejemplo perfecto. Es una serie viral en YouTube. Tiene más de 70 capítulos. 70. Y muestra una guerra surrealista entre cabezas humanas que salen de inodoros y, bueno, seres con cámaras o teles por cabeza. Es el epítome del humor absurdo. O sea, ¿es pura estimulación visual, sin un mensaje, sin una narrativa compleja? Exacto. Y atrapa la atención de los niños de una forma increíble. Pero el impacto no es trivial, ¿eh? En el material de origen se menciona que hay reportes de niños que desarrollaron un miedo real a ir al baño solos por esta serie. Imagínate, lo que para un adulto es un video tonto, para un niño puede ser algo que de verdad le asuste. Totalmente. Y si lo de Skibidi Toilet ya sonaba absurdo, las fuentes nos llevan a un lugar todavía más extraño. Los Italian Brain Rots. Eso es otro nivel de rareza. Cuando leí esto la primera vez, no entendía nada. No viene de una caricatura, no viene de una película. ¿De dónde sale esto? Su origen es, pues, el más representativo de nuestra era. Nacieron de la inteligencia artificial. ¿Cómo? Alguien en Internet empezó a usar una IA para generar imágenes absurdas. Un tiburón con zapatos Nike, una vaca con tema de Saturno, cosas así. ¡Qué locura! Y el giro genial, o extraño, fue que a estas imágenes les pusieron nombres y acentos italianos súper cómicos y exagerados. De ahí salen los nombres. De ahí salen personajes como la vaquita Saturno Saturnita o la bailarina capuchina. Son frases que los padres escuchan a sus hijos repetir una y otra vez sin tener ni idea de dónde vienen. Son memes en estado puro. Ok, entonces tenemos memes absurdos creados por IA que se vuelven virales. Pero, ¿cómo saltan de ser una broma en Internet a ser el centro de un conflicto en el patio de la escuela? Ahí entra Roblox, ¿cierto? Ahí es donde todo converge. Primero hay que entender qué es Roblox.
Que no es un solo juego. Exacto, no es un juego, es una plataforma con más de 6 millones de experiencias de juegos creados por los propios usuarios. Es una plaza social masiva. Las fuentes dicen que tiene más de 111 millones de usuarios activos, diarios. 111 millones. Es una cifra astronómica. Es como si toda la población de México se conectara cada día. Para muchos niños, esto no es un juego, es su red social. Precisamente. Entonces, un desarrollador muy astuto vio la viralidad de los Italian Brain Rots y dijo, voy a monetizar esto. Y creó el juego Steal a Brain Rot, roba un Brain Rot. Exacto. Y la mecánica es muy simple, pero psicológicamente es muy efectiva. Súper efectiva por lo que veo. Los jugadores coleccionan estos personajes, los Brain Rots, y los guardan en una base. El truco, la fuente de toda la tensión, es que la base solo se puede cerrar por periodos muy cortos. ¿Como un minuto o algo así? Sí, por ejemplo, 60 segundos, el resto del tiempo está abierta, vulnerable. Esto crea una ansiedad constante, una necesidad de estar vigilando todo el tiempo. Entiendo la mecánica de robar, pero sigo sin conectar del todo. ¿Por qué genera llantos y gritos reales como reportan los maestros? Al final, ¿es un objeto digital o hay algo más? Esa es la pregunta clave. No están perdiendo un archivo digital. ¿Qué es lo que pierden entonces? Están perdiendo la inversión de tiempo, de esfuerzo. Un niño puede pasar días, semanas tratando de conseguir un brain rot raro. Es un logro personal, un símbolo de estatus con sus amigos. Claro. Cuando alguien entra y se lo roba, siente que le robaron todo ese esfuerzo. Es una violación de su espacio y una invalidación de su trabajo. Por eso las reacciones son tan intensas y tan reales. La frustración, la rabia, el llanto desconsolado que describen en las fuentes. Exacto. Y claro, esas emociones no se quedan en la pantalla. Las fuentes describen cómo este juego está traspasando al ambiente escolar. ¿Qué observaban los maestros en el día a día? Varios problemas en cadena. El primero, el más inmediato, la distracción. Los niños llegaban a la escuela obsesionados. El material menciona que cerca del 30% de una clase se agrupaba por la mañana solo para hablar de Roblox. 30%. Es casi un tercio de la clase. O sea, la primera hora de la mañana, la más importante, secuestrada por el juego. Es como si la resaca emocional del juego durara hasta el día siguiente. Y eso lleva al segundo problema. Importan los conflictos. ¿A qué te refieres? Una pelea en el juego a las 4 de la tarde. Tú me robaste mi personaje. Se convertía en una discusión a gritos en el recreo al día siguiente. Los maestros tenían que mediar conflictos virtuales que ni entendían. Vaquita, Saturno, Saturnita. Claro. Y eso además crea una dinámica social muy complicada. Se genera una división muy clara. Los que juegan y los que no. Exacto. Los que no juegan se sienten totalmente excluidos. Creen que son los únicos que no juegan, aunque el grupo de jugadores intensos sea en realidad pequeño. Se crea una presión de grupo muy fuerte. Y hay un último efecto, que es más sutil, pero quizá más preocupante. Tiene que ver con el lenguaje. Sí, la normalización de la palabra robar se ha vuelto mucho más frecuente en su vocabulario. El material indica que los niños empiezan a jugar a robar brain rots en la vida real, quitándose peluches o juguetes. Se empieza a borrar la línea entre el juego y la realidad. Se normaliza un concepto que como sociedad intentamos enseñar que es negativo. Pero la dinámica se vuelve todavía más oscura, porque no son solo niños jugando entre ellos. Hay adultos involucrados de una forma muy perturbadora. Este es para mí el punto más sombrío de todo el fenómeno. Hay una tendencia creciente en YouTube, en TikTok, donde creadores de contenido adultos Sí. entran a los servidores del juego con el objetivo explícito de robarles a los niños. Espera, ¿me estás diciendo que el contenido es literalmente buscar niños en un juego para robarles a propósito y grabar su reacción? Es exactamente eso. El producto de entretenimiento que ofrecen es el sufrimiento del niño. Graban el llanto, los gritos, las súplicas y lo suben a sus canales. ¡Qué terrible! En las fuentes se citan videos titulados «Robé todos los brain rots de los niños», que alcanzan 3,5 millones de vistas. Otro llegó a casi 8 millones. Están monetizando la angustia infantil. Es convertir el bullying en un espectáculo rentable.
Y lo peor es que normaliza para millones de espectadores la idea de que la humillación de un niño es algo divertido. Precisamente. Y la espiral no termina ahí. También se ve que hay padres que graban a sus propios hijos llorando por el juego para hacer videos virales en TikTok. No puede ser. Les ponen música graciosa, efectos. Se está creando una cultura donde la empatía se reemplaza por la búsqueda de likes. Ok, esto es bastante desolador. Pero, a ver, seamos justos. Un padre en la discusión original argumentaba, y con razón, que esto no es del todo nuevo, ¿no? En nuestra época teníamos programas como Ren and Stimpy, Happy Tree Friends. Celebrity Deathmatch. Claro, que eran bastante absurdos y a veces violentos. ¿No es esto solo el brain rot de nuestra generación? Ese argumento es súper importante y es válido, pero solo hasta cierto punto. El contenido absurdo siempre ha existido, es innegable. Pero hay 3 diferencias cruciales que lo cambian todo. A ver, ¿cuál sería la primera? La inmediatez y la accesibilidad. Antes, esos programas tenían un horario fijo. Había un principio y un fin. Te sentabas a verlo y cuando terminaba, se acababa. Exacto. Ahora, Roblox, YouTube, TikTok están disponibles 24/7 en el teléfono, la tablet. Un niño puede seguir jugando en el coche, en un restaurante. No hay un apagado estructural. No hay un respiro. La segunda diferencia, me imagino, tiene que ver con la interacción. Totalmente. Ver la tele era una experiencia pasiva. Roblox es una red social interactiva. Las acciones de un niño tienen consecuencias sociales directas e inmediatas con sus amigos. No es ver que le roban a un personaje, es ser el personaje al que tu compañero de clase le acaba de robar. La implicación emocional es incomparablemente mayor, ¿no? Muchísimo mayor. Y eso nos lleva a la tercera diferencia, que es una consecuencia de las otras 2. ¿Qué es? La necesidad de desarrollar autoconciencia a una edad mucho más temprana. Por esta exposición constante, los niños de hoy necesitan entender cómo les afecta el contenido mucho antes que nosotros. Y lo tienen que hacer en un entorno hostil. Hostil, exacto. El algoritmo no está diseñado para darles un respiro. Está diseñado para mantenerlos enganchados. Es pedirle a un niño de 8 años una autorregulación que a muchos adultos nos cuesta. Entonces, resumiendo, hemos visto cómo un término como brain rot captura una ansiedad cultural muy real. Como unos memes de IA se transforman en un juego con apuestas emocionales altísimas en Roblox. Y cómo esa dinámica virtual genera conflictos muy reales de concentración, de amistad y de valores en el mundo físico. ¿Sí? Comprender su poder. Y creo que el mensaje de fondo es que entre la prohibición total y el permiso sin límites, pues, hay un camino intermedio. El acompañamiento. El acompañamiento. Entender su mundo digital, conocer las reglas de sus juegos, validar sus emociones, eso es lo que permite guiar, en lugar de solo reaccionar. Al final, cada familia tomará sus propias decisiones, ¿no? Basadas en sus valores. Y quizás, para seguir pensando, queda una pregunta en el aire. Si estas plataformas como Roblox son las nuevas plazas públicas donde nuestros hijos socializan, ¿qué conversaciones sobre los valores de nuestra plaza pública real, empatía, respeto, colaboración, el significado de robar, necesitamos tener con ellos antes de que inicien sesión?